¿Qué tal amigos? Bienvenidos. Mi nombre, Henry Padilla Bastardo. Hoy les estaré conversando de un tema muy interesante, que son las interacciones que se dan dentro del aula de clase. Esas interacciones participante-docente, docente-participante, participante-participante y docente con el grupo. Esas interacciones que son sumamente importantes para desarrollar óptimamente un proceso de enseñanza-aprendizaje. Específicamente le estaría hablando del modelo o de los modelos interactivos de Corny Keizden y Renzo Titone. Son dos modelos que fueron estudiados por separado, pero que tienen elementos comunes. ¿Ok? Ustedes preguntarán, ¿y quién es Corny Keizden? ¿Y quién es Renzo Titone? Renzo Titone es un docente pedagogo de la Universidad de Roma, que estudioso de la pedagogía elaboró un modelo comunicativo interactivo. Y Corny Keizden es una pedagoga, también estudiosa de todos los elementos didácticos y trabaja en la Universidad de Barcelona. Entonces cada uno de ellos elaboró su modelo por separado, pero tienen elementos de coincidencia. ¿Por qué lo hicieron? Porque el proceso instructivo formativo requiere del dominio y desarrollo de capacidades comunicativas en sus dimensiones sintácticas, semánticas y pragmáticas, proxémicas también, ¿ok? Que debemos hacer realidad elaborando modelos que interpreten y clarifiquen esa realidad, ¿ok? Los modelos deben adaptarse a la realidad concreta en la cual nosotros trabajamos, ¿muy bien? Entonces, sin más, vamos a conversar entonces sobre el modelo de Corny Keizden. Ella plantea que la comunicación, vamos a decirlo de alguna manera, afecta el análisis de las estructuras de participación. Eso que habíamos planteado ahora del participante docente, docente participante, participante participante, participante con el grupo y el docente con el grupo, de alguna manera se ven afectadas porque todos se van a integrar, buscar la manera de que todos participen en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. También dice Keizden que se afecta el estudio comprensivo de la lección. Pero veamos lo que no es que se afecta y se va a dañar, no. Se va a afectar de manera positiva ese elemento de la comprensión, porque el elemento comunicacional va a prevalecer y se va a tratar de comunicarse o tratar de comunicar la información de acuerdo al nivel donde se encuentre el participante. ¿Okay? Utilizando adecuadamente vocabulario, léxico, nivel de comunicación, elementos técnicos, de tal manera que el participante pueda comprender qué es lo que se está transmitiendo. Por otro lado, están las preguntas de los profesores, las preguntas de los estudiantes, porque el estudiante formula preguntas de inquietudes, pero el docente formula preguntas para verificar el aprendizaje. Entonces, en ese verificar el aprendizaje e inquietudes del participante, se ve cómo se involucra tanto el participante como el docente en resolver los problemas del aula. Por otro lado, Keizden plantea entonces esos elementos del docente y del participante. Ella dice que el docente es quien inicia la conversación, es quien inicia el discurso, pero que el participante como respuesta va a dar una actuación, va a dar respuesta a lo que dice el docente y va a establecer la participación en función de dar esa respuesta o de aclarar sus inquietudes o relacionar lo que se está conversando con la realidad que vive el participante. Por otro lado, como dijimos anteriormente, o como dije anteriormente, está el léxico, el dominio del vocabulario por parte del docente. Pero acuérdense que utilizar adecuadamente el vocabulario o tener un léxico que vaya acorde con el nivel del participante. ¿Ok? Porque el participante entonces emitirá respuesta en función de lo que ha comprendido, de acuerdo a lo que le dijo, a lo que le dijo el docente. Muy bien. Por otro lado está el manejo de la voz como herramienta, donde tendrá que hacer énfasis, ¿verdad? Va a hacer entonación, lo que se denomina enfoque, manejar la pausa, manejar el ritmo de la voz
y el volumen. ¿Por qué? Porque debe manejar un ritmo de información de tal manera de que el participante pueda captarla y hacer entonación en lo que debe hacer y hacer enfoques en algunos de los elementos que quiere destacar a través de la voz. Por eso es que es muy importante el manejo de la voz dentro del aula. ¿Por qué? Porque entonces habrá una aceptación o un rechazo de cada estudiante en función de cómo se le presentó la información o cómo percibió que se la dijeron. Por otro lado, están los indicadores claves de expresión. Los indicadores claves de expresión, como por ejemplo el forzar la voz, el entendieron, el comprendieron, el me expliqué, para ser más exacto. ¿Ok? Y el participante debe manejar entonces a modo propio de cómo se comunica con el docente y con el participante. ¿Por qué? Porque entonces, si el docente me está manejando la información de esta manera, yo tendré que darle la respuesta en función de eso. Y manejar ese lenguaje que está manejando el docente para poder establecer que hubo una comprensión del mensaje. Por otro lado están los estados de ánimo. ¿Okay? ¿Cómo me siento como docente? ¿Me siento frustrado? ¿No me siento frustrado? ¿Me siento alegre? ¿Se va desarrollando el proceso como se está desarrollando, como estaba planificado? Pero también están los estados de ánimo del participante. Aceptación, acepté lo que me dijo el docente, o simple y llanamente lo rechazo, o me es indiferente. ¿Okay? Y por último están las expresiones cinéticas. Los gestos, los movimientos, los desplazamientos, las expresiones faciales, ¿okay? Que son utilizadas, por ejemplo, cuando recibimos una respuesta del participante y ponemos cara de extrañeza, o cara de análisis, o cara de que no, esa no es la respuesta. Entonces, eso se maneja, ¿muy bien? O también están los elementos de aceptación, o decir, sí, dale que vas por buen camino. Y está el dominio, entonces, por parte del participante, del alumno, que está el dominio y la comprensión y la ubicación en el espacio, su situación en el espacio, dónde se encuentra para ese momento. Entonces, fíjense ustedes que este modelo de Corny-Kaysen es sumamente importante porque no solamente habla de la interacción docente-participante, sino de la actuación de cada uno de ellos en respuesta al estímulo que emite cada uno de ellos. ¿Bien? Entonces, en función de eso, hablemos de el modelo de Titone. Titone plantea 3 fases, ¿ok? Plantea 3 fases porque en ese modelo hay un conjunto de decisiones que ha de realizar el profesor en las 3 fases. ¿Okay? La primera fase es la fase de la actuación, que está prioritariamente centrada en el docente. El docente es el actor principal en ese momento. ¿Por qué? Porque él es quien va, como decía Kaysen, a iniciar el proceso comunicacional. Es quien va a iniciar el discurso. Entonces, ¿cómo lo presenta? ¿Cómo expone su contenido de manera que el participante se incentive? Entonces, ahí es donde está, aparte de la fase de la actuación, viene una subfase que es la subfase de orientación global, donde el docente va a motivar, va a explicar el tema y va a corregir. Esto es lo que nosotros conocemos en educación como la parte de la educación formativa. Yo voy a explicar, voy a exponer, voy a ir verificando cómo se está generando la información, voy incentivando al participante para que se involucre, voy relacionando el tema con su propia realidad para que se vaya enfrentando y vaya relacionando cada una de las actividades que vamos desarrollando en el aula con su propia actividad. Y en el caso de que haya una respuesta negativa, el docente tiene que corregirla. Entonces, esta fase de orientación global es fase formativa, donde orienta, explica y corrige. La otra parte está la síntesis operativa. ¿Qué es la síntesis operativa? Simple y llanamente es como si estuviéramos hablando de la aplicación del conocimiento, donde él hace repetir, hace ejecutar al participante en función de lo que se está realizando dentro del aula,
en función de lo que él planteó, ¿ok? Entonces él hace repetir y participar a algún equipo o algún estudiante. Y está la otra parte donde hace dramatizar a algún equipo, a algún participante o a todo el salón. Entonces, esta es la primera fase que llamamos fase de actuación prioritaria, que es donde el docente desarrolla su tema e involucra en la participación, involucra en la ejecución, involucra en la interacción también al participante. Por otro lado, tenemos la segunda fase, que es la fase de ejercitación. Esto sería fijar el aprendizaje. ¿De qué manera fija el aprendizaje? A través de ejercicio. Por eso se llama la fase de ejercitación. Entonces, él invita y estimula a los estudiantes a ejercitar, a repetir, a participar, a hacer, porque estamos hablando del aprender haciendo. Además, lo lleva de una ejecución insegura a una ejecución segura a desarrollo de las tareas. Entonces, esa ejecución, una vez que es insegura, que ya él lo lleva a que ejecute y lo corrige y lo orienta, lo lleva entonces a una ejecución más fluida de las tareas. Entonces, va corrigiendo, lo va orientando, lo va retroalimentando en función de qué es lo que quiere. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Cómo lo quieres alcanzar? ¿Ok? Entonces el docente va orientando, va retroalimentando y ubicando al participante en el nivel del conocimiento. Por otro lado, está la recuperación inmediata. Fallaste, no importa, vamos a intentarlo de nuevo, vamos a hacerlo. Ahí está la parte de estimulación, la parte de motivación. No importa, aquí estamos para equivocarnos, vamos a corregirlo, seguimos avanzando. ¿Ok? Y puede que haya una recuperación lenta, pero esa recuperación lenta, donde el docente es el tutor, el orientador, el guía para que pueda salir adelante. Y por último tenemos la fase de control. ¿Qué es la fase de control? Como todos sabemos, ¿cómo controlamos el proceso de enseñanza-aprendizaje? A través de la evaluación. Y entonces el docente plantea una prueba global, plantea evaluaciones, plantea distintos tipos de evaluaciones con diferentes grados de dificultad, que van a ir de lo progresivo, de lo más sencillo, de lo fácil, a lo complejo, a lo difícil. ¿Bien? Entonces, fíjense ustedes que este modelo permite que el docente se involucre con el participante en la ejecución, en la interacción, lo oriente, lo motive, se convierte como en su coach, vamos a decirlo de alguna manera, ¿okay? Donde la comunicación es abierta, donde el participante busca involucrarse y por algún motivo el participante es tímido, le da pena, respeto, el docente tiene que buscar la manera de eliminar esas barreras para que se pueda integrar de manera efectiva al proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Ok? Este modelo ha contribuido a conocer y profundizar las actuaciones del docente, aunque debe ampliarse con unas reflexiones de naturaleza interpretativa y más holística para comprender el alcance global del trabajo en clase y el impacto que se genera en los estudiantes y en la comunidad escolar. Entonces, este modelo busca que todos se integren, ¿okay? Busca la manera de que el más tímido, el que tiene de repente limitaciones en cuanto a una determinada inteligencia múltiple o que tiene de repente limitaciones para comunicarse o le cuesta un tema determinado, el docente se involucra con él y, como lo decíamos anteriormente en el modelo de Keysden, está el elemento pragmático, sintáctico, semántico y proxémico. Esos elementos que se involucran para que entonces el docente sea quien optimice un modelo para generar un proceso de aprendizaje con un mejoramiento continuo. Muy bien. En función de esto, Marco Titone dice que este modelo puede adaptarse a cualquier realidad del docente. ¿Okay? De allí que en esta era digital, donde las herramientas de informática, las herramientas tecnológicas están como campeando, ¿verdad? Están como cada día se están involucrando más en los procesos de enseñanza-aprendizaje. ¿Okay?
Entonces, estas herramientas permiten que se involucren de manera más abierta, por decirlo de alguna manera, el participante con ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Muy bien, entonces por eso Nelson en el 2008 propone un esquema para diseñar actividades e implementar, integrar, emplear el Internet en los procesos educativos. Pero no solamente es el Internet, es el conjunto de redes, es el conjunto de elementos como el Facebook, como el Instagram, como el Telegram, como el Snapchat, como el WhatsApp. Muy bien, son elementos que pueden facilitar el aprendizaje. Y Nelson dice que si nosotros involucramos la mayor cantidad de elementos tecnológicos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, nos damos cuenta entonces que las nuevas investigaciones en la comunicación van desarrollando ese proceso y lo van reforzando, lo van haciendo más activo y lo van haciendo más asequible, porque puede entonces manejarse en cualquier red. Nelson plantea que él estableció una propuesta y que con esta propuesta se puede utilizar esas herramientas como las que estoy planteando. Entonces él dice que la actividad que se presenta ha de estar ligada directamente al currículo. ¿Okay? Podemos utilizar el Internet, podemos utilizar el correo electrónico, pero que lo que vayamos a investigar, lo que vayamos a colocar en la red, tiene que estar ligada al currículo. ¿Por qué? Porque debe de diseñarse para lograr la óptima comprensión de lo estudiado. Entonces, él tiene que buscar la manera de que el participante se involucre, buscó la información, comprendió la información, obtuvo la información y integró su información. Por otro lado, se dispone de tiempo suficiente para su realización. ¿Por qué? Porque estamos en el nivel de aula, podemos estar en el nivel de aula o podemos estar a nivel del hogar. Entonces, o, ¿por qué no?, a través del teléfono inteligente, donde podemos buscar información. Entonces, siempre vamos a tener tiempo para integrarnos a esas nuevas tecnologías de investigación y comunicación. Muy bien. Por otro lado, Nelson establece que se relaciona con el conocimiento interior necesariamente tiene que relacionarse con el conocimiento interior, porque debe haber lo que yo estudié anteriormente, qué relación tiene con lo que estoy investigando, porque entonces no le voy a ver la relación y a lo mejor es capaz de que pierda la motivación. Por otro lado, debe tener esa tarea, esa investigación, ese tema, debe tener un propósito bien definido y claro. Debe tener un objetivo y el por qué lo estamos investigando y cuál es su importancia dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Aparte de eso, está el elemento emocional. Lo acepto, lo rechazo, me gusta, no me gusta. Es que me choca el Internet, es que no me gusta la computadora. Porque hay personas, por ejemplo, que no se sienten identificadas con una herramienta tecnológica como la computadora, o no se sienten identificados con las redes sociales y no les gusta manejarla. Entonces está ese elemento de aceptación y rechazo, está ese elemento afectivo de aceptación y rechazo. Y, por otro lado, despierta la curiosidad. En el caso contrario, ¿verdad?, bueno, vamos a buscarlo y si este tema dónde lo conseguimos, nos metemos por aquí por internet, lo buscamos en Google, vamos a ver dónde nosotros lo conseguimos y está ese elemento de curiosidad en cuanto al tema y la internet. Pero esto también depende de que el docente pueda incentivar al participante en cuanto al tema y su motivación. En ese mismo orden de ideas, se permite varias lecciones o opciones. ¿Okay? Tú puedes tener varias lecciones y puedes entonces ir desarrollándolas paralelamente. Por otro lado, se da la oportunidad de la colaboración entre participantes, entre docente y participante y entre el docente y el grupo. Se tiene en cuenta los diferentes estilos de aprendizaje e inteligencia. Hay personas que tienen más desarrollada una inteligencia que otras. Recordaremos las inteligencias múltiples. Y hay otras personas que aprenden de acuerdo a su estilo de aprendizaje, si es kinestésico, si es visual, si es auditivo. Entonces, manejado a través, por ejemplo, de videos, a través de
de herramientas de ejecución. Entonces vemos que cada uno, de acuerdo a su estilo de aprendizaje, puede ir aprendiendo. ¿Okay? También ofrece una inmediata información. Estamos recibiendo la información casi que en vivo. Muy bien. Proporciona tiempo para la reflexión, porque una vez que nosotros buscamos la información, podemos tomar un tiempo y reflexionar sobre ese tema. Además, se ofrece una gran variedad de pruebas y criterios de evaluación. Podemos evaluar de distintas maneras. Podemos evaluar con un foro, con un blog, con un video, con un cuestionario, con un ensayo, con una infografía, con un artículo, con un informe. Tenemos infinidad de formas de evaluar cuando trabajamos con las redes. Y por último, se logra un producto final explícito. ¿Por qué un producto final explícito? Porque a través de la herramienta, a través de este conjunto de pruebas o a través de lo que plantea Nelson, podemos obtener mayor información y podemos concretar lo que se plantea. Muy bien. En función de eso, el modelo comunicativo interactivo permite la pertinencia y la coherencia con la visión teórica análoga referida anteriormente, y se constituye en una representación más adecuada de los elementos y del significado global para formar docentes y estudiantes en el dominio de las competencias comunicativas. Esto lo dice Medina en el 2008. Entonces fíjense ustedes que no solamente es el modelo para la interacción, es el modelo para la formación, porque como lo dijimos anteriormente, ayuda al docente a desarrollarse, pero ayuda también al participante a la comprensión y a obtener un mejor aprendizaje dentro de esa optimización del proceso de enseñanza-aprendizaje. Veamos entonces cuáles son las ventajas y desventajas que presentan estos modelos. Como ventaja, la participación es activa. Porque lo dijimos, hay una interacción, hay actividad tanto del docente como del participante. Por otro lado, se abandona el aprendizaje conservador, porque buscamos nuevos modelos de aprendizaje. Enriquece la interacción en el aula y utiliza una metodología activa. Desventajas son pocas. No siempre hay una interacción. Va a depender de muchos factores. Como dijimos anteriormente, la aceptación, el estado emocional, tanto del participante como del docente. ¿Ok? Y el alumno puede que se haga dependiente de lo que dice el profesor. ¿Por qué? Siempre va a estar esperando una dinámica, una información. Entonces, en función de esto, veamos las conclusiones. ¿Ok? Esas conclusiones para cerrar. Y entonces decimos que mientras mayor es la comunicación, el profesor y el alumno, mientras mayor sea la comunicación entre el profesor y el alumno, habrá una mejor interacción. Habrá un mejor aprendizaje y se alcanzarán de mejor manera los objetivos de aprendizaje. ¿Okay? El docente se adapta a una realidad concreta en la cual trabaja. Pues tiene que ubicarse en cuál es su grupo, cómo es ese grupo, en qué realidad está, en qué comunidad está, qué herramientas manejan, qué herramientas comunicacionales manejan, y entonces buscar la manera de integrar al participante a esa realidad. Estas herramientas, como lo dije anteriormente, favorecen el desarrollo del docente. ¿Okay? Y el profesor, como también lo planteamos, es el elemento coaching que estimula, motiva, invita al participante a integrarse al aprendizaje. Por otro lado, el alumno se hace partícipe de su propio proceso de enseñanza-aprendizaje. Se integra, se convierte en uno de los actores principales como debe ser. Por otro lado, el docente puede diseñar estrategias para el mejoramiento del proceso de enseñanza-aprendizaje. Estrategias que a lo mejor no son comunes, sino que el elemento herramienta tecnológica le va a dar la facilidad para desarrollar esas estrategias. Y algo muy importante, que se requiere el dominio de las competencias comunicativas. ¿Cómo me comunico? ¿Qué es lo que hago? ¿Cómo lo hago? Y por último, son modelos que contribuyen a mejorar la interacción del docente con el participante. Como se pueden dar cuenta, este modelo de comunicación interactiva o comunicativo interactivo son modelos sumamente importantes para el desarrollo del docente y para que se genere un proceso de enseñanza-aprendizaje óptimo, donde haya interacción y que cada día vaya mejorando ese proceso de enseñanza-aprendizaje. La finalidad de este modelo es
que haya ese conjunto de interacciones, que el participante sea quien se involucra con el proceso, mientras que el docente es quien dirige, es quien guía, es quien orienta el aprendizaje. Muy bien, no me queda más que darle gracias y decirle que el objetivo de este video no es a ponérsela difícil, sino que vean ustedes que el proceso de enseñanza-aprendizaje no es nada difícil, sino que lo tenemos cotidianamente y todos los días tenemos herramientas. ¿Okay? Entonces con este video espero que tengan las orientaciones necesarias para que puedan diseñar su propio modelo de aprendizaje, su propio modelo de desarrollar el proceso de enseñanza, o sea, que tengan su propio modelo de interacción comunicativa. No me queda más que darle muchas gracias otra vez por haberme escuchado y pedirle que si le gustó este video y tiene alguna utilidad para ustedes, por favor denle un me gusta y establezcan su comentario. Mucho se lo sabe agradecer. Hasta luego. Muchas gracias.